vamos a hacer hincapié en algunas cositas, en algunas patologías, sobre todo del verano. Y también vamos a hacer una breve reseña del cuidado, sobre todo de la enfermedad del dengue, que es muy característica de esta época del año, porque cuando más hace calor tenemos más mosquitos y los mosquitos son los vectores. Y en la mañana temprano cuando salimos, cantidad de mosquitos. Y está corto el pasto, pero igual. Exactamente, pero viste con las lluvias, acumula agua. La humedad es el tema. Entonces todas esas cosas. En fin, vamos a hacer un poquito de repaso de lo que dijimos la vez pasada. Sí, hablábamos de los cuidados del verano para evitar el famoso golpe de calor o deshidratación. Decíamos que no existe un fármaco específico, no existe un tratamiento específico para la deshidratación o las consecuencias de la deshidratación, sino que uno lo que trata de hacer es de alguna manera equilibrar la parte de líquido y electrolitos del cuerpo como para que el organismo comience a funcionar con normalidad. En la deshidratación lo que pasa es que perdemos el agua es muy necesaria para un montón de cosas en nuestro cuerpo, aunque a veces ni la tomamos, a veces hablamos de esto, ¿no? Que si tomamos mate o tomamos tereré estamos consumiendo agua. Sí, consumimos un cierto porcentaje de agua, ¿no? Lo mismo con las frutas tienen un cierto porcentaje de agua también, entonces también estamos consumiendo, pero lo que realmente necesitamos es el agua. Es el agua. Pura. ¿Se acuerdan que les decía que uno de los tips era tomar agua pese a tener o no sed? Exactamente. Si tenemos o no sed, independientemente de eso, nosotros debemos tomar 2 litros de agua, tengamos ganas de tomar agua o no. Otra de las cosas era no exponernos a la luz del sol, a los rayos del sol, perdón, entre las 10 de la mañana y las 17 horas, ¿sí? Sobre todo aquellos que les gusta tomar sol o aquellos que por ahí es más característico que trabajan en esos horarios y trabajan afuera, trabajan en la calle, ¿sí? O trabajan al aire libre, debajo de algún techo donde hace mucho calor. Entonces los cuidados van para esas personas, evitar las bebidas alcohólicas y muy azucaradas, que era lo que dijimos también. Y otra de las cosas era el uso de ropa ligera, digamos ropa ligera, clara, sí. Y la tercera característica, holgadas, sueltas, ¿sí? Entonces, el tema de las comidas. De eso no hicimos mucho hincapié, sino que hablamos más o menos en general, ¿sí? Justamente Rocío ya se fue, si no le pedíamos que entre Rocío también a hablar un poco de comidas. Pero la idea es no comer comidas que son muy copiosas, muy pesadas, sí. Exactamente. Tratar de comer mucha fruta y mucha verdura, tratar de comer cierta cantidad de carne. Si vamos a comer carne, le sacamos la grasa, que es muy importante. Entonces que a muchos les gusta. Sí, pero no. Sí, pero no. El gatito, sí, pero no. Bueno, así. Porque a algunos les gusta, ¿viste? Que tenés que cortarle y dejarle la grasita a la carne para el guiso, bueno. Vieron que, por ejemplo, un día, hoy está medianamente bien, no sé cuánto estamos de temperatura, pero hoy está medianamente bien comparado con otros días que hizo mucho calor. ¿Hoy está para la grasita, doctora? Hoy está como para un guisito. Hoy está para un guisito. No, pero tratar por ejemplo, vos decís, ¿qué como hoy? Tengo la posibilidad de comerme una ensalada de lechuga de tomate con un bifecito o un churrasquito, tengo esa posibilidad, o tengo también la posibilidad de comerme un guiso de lentejas. ¿Sí? Con 45 grados a la sombra. Y si tengo la posibilidad de comer uno o el otro, preferir siempre esa comida que es más tranqui, que es menos, que nos va a hacer... Pero sacia menos, doctora. Sí, sacia menos. Pero cuida más. Pero cuida más y además no nos hace gastar tanta energía, consumir tanta agua. Imagínense que metabolizar todo eso, para el metabolismo toda esa comida necesitamos líquido, el agua, necesitamos el H2O, ¿sí? Entonces existe unas transformaciones químicas dentro de las células de nuestros cuerpos que necesitan ese H2O, ese hidrógeno y ese oxígeno que tiene el agua para poder hacer ciertas reacciones en nuestro cuerpo. Imagínense que con una comida muy copiosa va a ser muy necesario, sí. Va a ser más abundante, entonces se consume mucho líquido, por eso. Y además, a uno cuando come mucho no le da sueño. Ay, mire, uno quiere acostarse a dormir. Por favor, no diga eso. Eso se llama marea alcalina. ¿Y saben por qué se produce? Me ha pasado muchas veces que los ancianos vienen a la siesta porque se marean. Después de comer se marearon, se sienten mal, se sienten mareados, se sienten flojos, porque toda la sangre... No, estoy por hablar otra cosa totalmente diferente a lo que viene a hablar, pero voy a seguir. Sí. Bueno, es necesario aclarar. Es necesario aclarar que es la marea alcalina después de comer. Sí. Toda la sangre va al sistema digestivo, que es muy amplio,
para el proceso metabólico de la comida, para metabolizar la comida, para sacar los nutrientes que van a hacer bien a nuestro cuerpo. Imagínense con una comida copiosa, es bastante el trabajo que tiene claro, que hacer. Y todo el flujo sanguíneo va ahí. Entonces existe en un periodo cortito de tiempo una baja de la presión, ¿sí? Existe como un bajón de la presión como consecuencia que toda la sangre va a los intestinos al proceso al sistema digestivo, al proceso del metabolismo de los alimentos. Claro, y la gente comí, me mareé, me siento mal, como que me estoy yendo, pero es eso, vaya, acuéstese y duerme una buena siesta. Eso le iba a preguntar, ¿está bien ir a dormir cuando entonces cuando te sentías así, sí, te va a dormir una buena siesta. Bueno, entonces no hago mal, ¿eh? No haces mal, pero la idea es, uno de los tips que acabamos de dar es comida liviana, mucha fruta, mucha verdura, mucho líquido, mucho jugo de fruta, si se puede, naranja, pomelo, lo que haya en la casa, siempre atrás de la casa siempre hay algún cítrico, o pomelo, limón o naranja, así que usemos esas cosas para el consumo en esta época. ¿Todavía está la pepú en la casa de su mamá, doctora, o no? No me acuerdo. ¿No se acuerda? No me acuerdo. No hay más mamón en la casa de mi mamá, pues no sale, porque vieron que tiene que ser nena o nene para tener o no fruta, bueno, no, en la casa de mi mamá no tiene. Lo que sí tengo mucho, una fruta de la temporada, necesito que me ayuden porque nunca me acuerdo. Sí, ¿cuál es? La redondita, que le gustaba mucho a Gabriel Bazán, que pedía siempre que venía. Guapo. Sí, es riquísimo. Bueno, no, me impresiona. Ni el mango tampoco me impresiona. Ay, doctora, ¿cómo? Son frutas de temporada y son frutas que hay en nuestra casa. Se crió comiendo mango y ahora me sale fruta rodaja. No, totalmente. No, mentira. El meme que dice, ¿vieron? Estuvieron comiendo mango abajo, ahora comen fruta rodaja con el mate, bueno, así. En fin, la fruta que haya en su casa, señora, trae su casa en el árbol, aprovechela en esta época porque es muy necesaria. Hablamos ya de la ropa, hablamos un montón de eso la vez pasada. Y yo quiero hablar ahora de dónde debemos estar cuando hace mucho calor. Usted me puede decir, pero yo no tengo aire acondicionado, tengo ventilador, en mi casa hace mucho calor, en mi casa no tenemos, por ejemplo, un cielo raso que cubra las chapas, hace mucho calor. Siempre tenemos que buscar un lugar amplio y ventilado. Ventilado. ¿Dónde generalmente tenemos este lugar amplio y ventilado? Debajo de los árboles, debajo de alguna zona fresca. Un galpón puede ser acá, ¿eh? Exactamente, sí. Puede ser debajo de una. Nosotros tenemos la ventaja de vivir en una ciudad pequeña donde todavía tenemos mucha cantidad de plantas de árboles y eso es un beneficio. Porque muchas veces todos queremos estar en la sombra, pero hoy justamente leí esto, que muchos queremos estar en la sombra, pero no todos nos animamos a plantar árboles. Y la sombra que dan los árboles hoy no es la de antes. Exactamente. Es todo resolana, doctora. Exactamente, pero además por el calor que hace, que es un poquito mayor que el que teníamos antes. Entonces eso también, siempre tenemos que estar en un lugar amplio, en un lugar donde corra espaciado, sí. Exactamente, un lugar espaciado y un lugar donde esté bien ventilado. ¿El ventilador nos puede hacer mal, doctora, en el calor? ¿Puede provocar alguno de esos síntomas? En teoría no, porque en teoría te tiene que refrescar. Sí, pero el ventilador por ahí tendría más que ver con alguna patología respiratoria que tenga que ver con alguna persona que tenga ya de antecedente alguna alergia, por ejemplo los alérgicos. Ahí te taponan las narices. Exactamente. Ahí, sí. Pero es un método muy importante. Yo tengo un método, les voy a pasar el tip del método con el ventilador. Anoten, por favor. No tenía, mis suegros me dieron esto. Ellos, imagínense que el Chaco hace el mismo calor que acá. Y ellos me contaban que no tenían aire acondicionado, ventilador con botellita de hielo adelante. Y funciona re bien, lo probé, funciona excelente. Así que vayan a hacer el hielo con la botellita enfrente del ventilador y es un aire fresco. Refresca. ¿Sí? La idea es que esté ventilado, que no sea un lugar cerrado, que no más allá que tengamos ventilador o aire acondicionado. Claro, porque el aire caliente se concentra ahí y eso es lo que nosotros adquirimos, ¿no? Lo mismo pasa en el invierno con los caloventores o con también uno tiene que tener ciertos cuidados. Tampoco, por ejemplo, lo que yo siempre le explico a las madres que me dicen, no, pero sale del aire y se va a la pileta. Apaguemos el aire, total, el ambiente queda fresco, esperemos unos 15 minutos y saquemos al niño afuera, porque si no ese golpe de cambio de temperatura muy de repente también puede provocar ciertas
patologías respiratorias, inclusive muchas veces contracturas musculares, porque el cambio frío-calor hace muchas veces, provocan este tipo de alteraciones. Entonces eso con respecto a los espacios. Ahora yo quiero hablar un poquito de lo que dijimos la vez pasada, que es el tema de la conjuntivitis, ¿sí? La conjuntivitis es la inflamación o irritación de la conjuntiva, que es la parte blanca de nuestros ojos, ¿sí? La parte blanca, bueno, vieron que cuando puede tener millones de síntomas, de picazón, irritación, ardor. Y causas también, doctora. Sí, también. Muchísimas. Exactamente, puede haber, la mayoría de las causas son virales o de tipo irritativas. Sí, hablamos de esto un poquito la vez pasada con respecto a las piletas. Viste que cuando tiene mucho cloro el agua, provoca irritación en las conjuntivas y como consecuencia a la larga va a provocar una conjuntivitis. ¿Y se contagia, doctora? Es sumamente contagioso. La conjuntivitis es lo más contagioso que hay. Yo recuerdo, estoy pasando todos los tips, cuando yo era chica hubo como una... Yo creo que yo no me acuerdo de las pandemias de cuando yo era chica. Vamos a volver al cólera, digo. Vamos a volver al cólera. Bueno, una época, no sé, creo que iba a la primaria todavía, es que todo el mundo tenía conjuntivitis. Es más, había había personas que vendían anteojos para conjuntivitis, para evitar la conjuntivitis. Así que imagínate la cantidad de conjuntivitis que había. Pero es sumamente contagioso, es muy contagioso. ¿Por qué? Porque que cuando nos pica el ojo, que nosotros tendemos a hacer, a rascarnos, a tocar las superficies. Me puedo rascar los ojos, toco la taza, viene otro, agarra la taza, se carga agua, toma, y es sumamente contagioso. Porque esta bacteria o este virus que provoca queda en las superficies y nosotros nuevamente lo vamos inoculando cada vez que tocamos las superficies contaminadas. O sea, le voy a contar una experiencia, doctora, personal. Yo también bien. voy a sacar. Yo también mis tips. No. Voy a sacar mis tips. Me pasó con el orzuelo, doctora. Ajá, bien. Había una persona que tenía orzuelos en los dos ojos. Yo lo miré nada más. Miré, pasó enfrente mío y al otro día amanezco con un orzuelazo así enorme. No me puede pasar nada. Hay que ver las superficies que había alrededor de ustedes y si esa persona tocó alguna superficie que tocó. Exactamente. O un apretón de mano, hola, ¿cómo estás? Y después nos podemos tocar los ojos y eso también provoca... va a provocar perdón, porque estaba recibiendo mensajes, pensé que era pregunta del programa. Va a provocar también ese contagio de ese virus o esa bacteria. También puede ser por algún tipo de irritación, como te decía hoy, el cloro puede irritar los ojos y terminar en una conjuntivitis. Igualmente puede ser por unos cuadros alérgicos. A gente que es muy propensa a las alergias también puede ser por un cuadro alérgico, ¿no? Un cuadro atópico. Los desodorantes de ambiente. Los desodorantes, exactamente. Alergias. Los desodorantes de ambiente. Aparte de los virus y las bacterias, también lo pueden provocar. Los desodorantes de ambiente, o sea, toda sustancia que provoque irritación. Desodorantes de ambiente, la lavandina. Por ejemplo, el cloro del agua también en las piletas, cualquier cosa que nosotros toquemos, que nos pasemos por los ojos y nos provoque irritación. ¿Cuáles son los síntomas? Lo que decía, irritación, dolor, ardor, lagrimeo constante, enrojecimiento o sequedad en los ojos. Y otra de las cosas que ya podemos definir como una conjuntivitis bacteriana o en algunos casos las virales también tienen estas características, es por ejemplo, dicen, me levanto con los ojos sucios, como con un líquido de color amarillo, pegajoso, me levanto con los ojos así. ¿Sí? Más allá que existe exactamente. Decimos que es conjuntivitis nosotros. Claro, exactamente. Cuando se me está por caer el ojo, no, mentira. Entonces sí, más o menos tiene que ver con eso, pero ya los otros síntomas también podemos hacer ese diagnóstico. ¿Cuál sería la medida a seguir? Primeramente la higiene personal, el lavado de manos constante. En el caso de juntar esta secreción purulenta en los ojos, la higiene, cuando nos levantamos, una buena higiene. Generalmente lo que se recomienda, por ejemplo, las recomendaciones naturales que por ahí uno da, por ejemplo, el té negro o el té de manzanilla. El té de manzanilla es mucho mejor. Hacemos té de manzanilla, lo dejamos en la heladera que se enfríe y con eso... Relaja también. Exactamente. La manzanilla es un antiinflamatorio natural siempre que sea bien usado.
No así para ingerir, hago un puntito. No vaya para la rama, doctora. Sí, no vaya para las ramas. Estoy hablando de la colocación tópica, es decir, sobre las superficies inflamadas, que está buenísimo. No estoy hablando del consumo de test en niños pequeños, menores de 6 meses y menores de 6 años. Cómo usted le trata ese tema. Sí. Yo me pongo loca cuando empiezo a escuchar esas cosas. Me pongo loca. Bueno, en fin, entonces cuando eso puede ser una de las formas de ayudarnos, el lavado constante de manos, evitar rascarnos los ojos o tocarnos los ojos, ¿sí? Y bueno, y consultar al médico porque es necesario muchas veces algún tratamiento antibiótico, algún tratamiento con algunas gotas con corticoides y demás para desinflamar la conjuntiva. Esto es muy interesante en el verano, sobre todo en el verano, porque los mismos virus que generalmente provocan algún tipo de enfermedad respiratoria en el verano o gastrointestinal también pueden provocar conjuntivitis. Lo mismo en el invierno, o sea, siempre es como es parejita la cantidad, pero más en el verano es más que por infecciones tiene que ver con esto que decíamos hoy, el cloro del agua, los aerosoles, los productos que irritan, el sol mismo que puede provocar irritación. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Otra de las cosas importantes de esta época del año, otra de las patologías importantes es la otitis. Ya pasamos de los ojos a los oídos. Sí. Ahí estamos hablando ya de la inflamación del oído medio, la inflamación de esa zona del oído y que muchas veces también tienen causas de diferentes causas, al igual que la conjuntivitis, puede ser virus, bacterias, puede ser también el hecho de que se haya contaminado en algún momento las piletas también, que uno está constantemente con... Creo que es lo más común acá. Es lo más común en el verano. Es lo más común en el verano, el tema de las piletas y por ahí las infecciones que se provocan como consecuencia de que entra agua a los oídos. Entonces depende de la calidad del agua de las piletas también. Eso es lo más común en el verano. Ahora en el invierno la otitis es más común como consecuencia de algo respiratorio, como consecuencia de alguna faringitis, como consecuencia de algún cuadro gripal que comienza como algo orofaringio y termina en los oídos. Entonces tiene también que ver, y los pacientes que son alérgicos predisponen mucho más, los pacientes que por ejemplo, tienen alguna malformación en los oídos, predisponen aún más. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos, doctora, los oídos? En el verano, sobre todo, porque ahora estamos hablando del verano, es el cubrirnos los oídos y nos vamos a meter en la pileta, ¿sí? Generalmente vienen unos tapones. Si no tenemos tapones, algodones, ¿sí? Algodón en los oídos, nos metemos en la pileta, porque hacemos el famoso me hago el peinadito. Decimos, nos tiramos para atrás para hacer el peinadito. Bueno. Le digo. No sabía. Poca pileta, poca pileta. O en el río, viste que la mayoría, por ejemplo, no sé acá porque no tenemos un espacio de lagos o ríos para meternos, pero por ejemplo hay zonas en donde sí se meten en la represa, en alguna represa y el agua no es un agua segura, claro. Entonces esa misma agua entra en los oídos y provoca esta patología. Entonces es muy interesante cuidarnos a la hora de, sobre todo los niños pequeños, ¿sí? Sobre todo los niños pequeños. Doctora. Es horrible el dolor. Si nosotros los adultos lo podemos expresar, me duele, pero por ejemplo pasan los niños muy pequeños que uno ve que llora, que tienen fiebre, que están como chinche y uno se duele el oído. Es fácil a las mamás, tips para las mamás. Tocarlos, hacer el movimiento de forma redondeada a nivel donde tenemos por delante el pabellón auricular y van a ver que el nene va a reaccionar de alguna manera. Entonces podemos decir que puede, pero siempre el médico es el que da el diagnóstico, ¿sí? Así que bueno, la otitis y la conjuntivitis muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que te digo que predisponen. Por ejemplo, yo tengo acá algunos factores de riesgo para las otitis, ¿no? La convivencia con fumadores, por ejemplo, el humo del cigarrillo va a irritar, entonces va a provocar antecedentes familiares de infecciones, algún antecedente inmunológico, por ejemplo, si están inmunosuprimidos, sus defensas están muy bajas, predisponen también a las otitis. Acá hay nosotros en este momento estamos en pandemia, así que no vamos a, no tenemos, pero hace referencia también asistencia a las guarderías o escuelas, si alguno otro tiene, puede contagiar, el resfrío común. ¿Sabes qué es muy interesante para evitar como prevención de las otitis? Por ejemplo, la lactancia es un preventivo, porque la lactancia lo que hace es
al bebé succiona, provoca una especie de ejercicio a nivel de los oídos. Sí. Y esto hace como una prevención para las otitis. Doctora, una pregunta, ya que estamos hablando de oídos. Sí. ¿Qué hay? Porque yo sé que en muchas casas por ahí, me acuerdo, como usted dice, de antes, por ejemplo, el famoso limpiado de oídos. Cuando nos metemos, o viste que hay esa mala costumbre de meterse un palito, algo para limpiar la cera del oído. ¿La cera es buena? Sí, es buena. Los mocos son buenos, yo siempre explico esto. Los mocos son buenos porque los oídos, la cera de los oídos lo que hace es evitar que al entrar algo a nuestros oídos provoque alguna lesión. Entonces la cera retiene o esa bacteria o ese virus o ese patógeno que puede ser cualquier cosa, cualquier partícula que haya en la superficie. La cera lo que hace es retener. Porque vieron que es una sustancia gomosa. Sí. Lo mismo los pelos de la nariz. Los pelos de la nariz lo que hacen es detener que no todo lo que aspiremos entre a nuestros pulmones. Es como el filtro. Entonces decimos, ay, los mocos. No, los mocos son el resultado de esa limpieza que hacen los pelos de nuestra nariz. Lo mismo pasa con la cera. No es que yo no tengo que tener cera. Tengo mucha cera, me la tengo que sacar. No, la cera nos defiende. La cera es nuestro primer mecanismo de defensa del cuerpo en los oídos. Es como la piel. La piel es nuestro mecanismo de nuestra defensa a nivel de exterior nuestro primer mecanismo de defensa, lo mismo la cera. Entonces, es necesario, no es que yo me tengo que sacar la cera hasta no tener más, ¿sí? Ahora sí. Limpiarnos, higienizarnos. Sí, limpiarnos, higienizarnos. Y hay gente que produce mucha cera. Sí. Y esa cantidad de cera muchas veces provoca tapones que provocan diferentes sintomatologías, desde una otitis hasta una sordera, hasta un montón de sintomatología como consecuencia de ese tapón, ¿sí? Bueno, en ese caso sí existe medicación que se coloca para eliminar el tapón. No está mal limpiarse los oídos con el cotonete, exactamente. No estoy hablando ni de la hebillita invisible, ni la tapita de la virome, ay, doctora, ¿sí? Ninguna de esas cosas. La aguja con el hilo. No, ese nunca escuché, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Fíjense que la cera es tan importante porque muchas veces me ha tocado en la guardia recibir niños o adultos que cuando hay muchos bichos en el ambiente que pueden entrar en los oídos. Fíjense la importancia de la cera, que la cera retiene el bicho para poder extraerlo, ¿sí? Las personas que por ahí no tienen mucha cera o no tienen directamente, es muy fácil, el insecto se introduce mucho más fácilmente. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de la cera. Sí debemos, cada vez que nos bañamos, pasarnos, no con la necesidad de borrar toda la evidencia que haya en nuestro oído, no hay necesidad, solamente con una buena higiene funciona perfectamente. Espectacular. Bueno, y por último quiero hablarles de algo muy importante, pero muy importante en esta época, que es el dengue, ¿sí? No le pasé la foto a producción y ya me están poniendo cartelito, pero yo sé, con que me busquen un mosquito y me lo pongan ahí, yo soy feliz. Bueno, el dengue en esta época es muy interesante que hablemos de eso. ¿Por qué? Porque debemos tener cuidado, porque en el verano es donde mayor cantidad de mosquitos tenemos. Nosotros tenemos veranos muy largos aquí en nuestra zona, entonces es muy importante que nosotros nos cuidemos. Yo ahora le voy a enviar a televisión, que seguramente lo va a recibir con mucha... un cartelito donde de alguna manera resume un poco toda la información necesaria. La información que necesitamos tener para la prevención. Sí. Para la prevención en realidad el mosquito es el vector, el que transporta el germen que produce el dengue, ¿no? Es el que transporta. Yo ahí le mandé, no sé si recibieron. Sí, muy bien, 10. Una de las cosas importantes que debemos hacer es el control del vector. ¿De qué manera hacemos el control del vector? Primeramente en nuestros hogares. ¿Cómo? ¿Cómo controlamos de que no haya tantos mosquitos? Con el cuidado de que no haya recipientes con agua, ¿sí? Con agua sobre todo estancada. Y sucia. Sí. Exactamente, porque ese es el caldo de cultivo, la casa que más le gusta para que los mosquitos pongan los huevitos y se reproduzcan. Entonces es muy interesante que, por ejemplo, todos los recipientes que necesariamente tienen que estar en los patios y que se los usa de vez en cuando, un balde, ¿sí? Un balde cualquiera,
¿cómo es? El recipiente de la comida de los perros. El recipiente de la comida de los perros y demás. Si no lo vamos a usar, por ejemplo, ahora que nosotros dejamos mucha agua a los perritos porque hace calor. Sí. Pero, por ejemplo, si es un balde, si una latona que no vamos a usar porque en ese momento no vamos a lavar, se seca y se pone boca para abajo, ¿sí? Eso es muy importante. De los elementos que con los cuales nosotros juntamos agua que no vamos a usar en ese momento, se tira el agua que hay y se lo pone boca para abajo para También, evitar. doctora, los recipientes, porque algunos ponen, por ejemplo, el agua que cae del aire acondicionado. Exactamente. Bueno, en ese caso, estamos hablando de recipientes que no vamos a usar. Sí, sí, sí. Ahora, en el caso de recipientes que usamos constantemente para acumulación de agua, por ejemplo, los tanques que juntamos agua de lluvia o juntamos agua de la agua potable para tener reservas, eso tiene que estar tapado sí o sí. Porque esa agua no la podemos tirar, la tenemos para consumir. Entonces, todos los recipientes que tengamos agua para consumir tienen que estar tapados, tienen que tener una tapa. Una sábana, un plástico, algo que le tape para evitar que el mosquito entre ahí. Después tenemos lo que vos decías, por ejemplo, recipientes que constantemente lo estamos usando. Por ejemplo, el bebedero del perro. La latita, la fuentecita donde el perro toma agua. Bueno, constantemente cambiar, renovar. En el día por lo menos 2 veces cambiar esa agua. Lo mismo, por ejemplo, vos me decías lo de los aires. Si yo dormí la siesta y junté agua, bueno, si no vas a utilizar esa agua, mucha gente utiliza esa agua como para ahorrar, no sé, para limpiar el piso de la casa, para regar las plantas, para limpiar los pisos. Bueno, si no la vamos a utilizar, la tenemos que desechar. Y tenemos que poner ese recipiente nuevamente en ese lugar, pero seco, vacío, ¿sí? ¿Por qué es necesario tener de esta forma? Porque evitamos que se reproduzca el mosquito. Al mosquito le gusta estar en los lugares húmedos, y cálidos. Entonces, los recipientes con agua son los lugares más importantes para él. Otra de las cosas para prevenir en niños pequeños, tratar de el repelente. En los niños menores de 6 meses no es recomendable el uso de repelente. Hay unos repelentes que salieron ahora al mercado que son con citronela y demás. Todo depende del consejo del pediatra o el médico del niño, ¿sí? Pero por lo general no se recomienda, sí se recomienda que el niño esté adentro, que el niño esté en un lugar fresco, que en los horarios donde hay muchos mosquitos no esté afuera. O en el caso que tengan que estar afuera con ropa, mangas largas y pantaloncitos mangas largas, bien cubiertos y frescos, ¿sí? Porque hablamos también de eso, de evitar eso. La limpieza del hogar, en la casa, por ejemplo, si tenemos jarrones, cambiarle el agua constantemente. Las plantas, por ejemplo, si las regamos y queda con un poco de agua, tratar de evitar la acumulación de agua. Si tenemos, por ejemplo, desagües, eso debemos taparlo con algo, si por ahí no lo podemos cubrir con algo. Vieron que por ahí tienen los desagües para hacer las cunetas. Al aire libre. Al aire libre, bueno, tratar de taparlos. Y me sirve algo que tenga rejas. Sí, pero no, como el gatito. Claro. Sí, pero no. Está mal, pero no tan mal. Está mal, pero no tan mal. Entonces, evitar esas cosas. Igualmente, nosotros... La limpieza también, o sea, si lo tenemos al aire libre, por ahí limpiarlo. Limpiarlo constantemente o bien taparlo con algún plástico, sobre todo en esta época. Porque es muy necesario para, igual que la limpieza de los terrenos, ¿sí? Evitar los pastos altos, la acumulación de chatarra, ¿sí? Sobre todo esas cosas. Si tenemos cierta cantidad de cosas. Más que, doctora, este tiempo estuvo lloviendo mucho. Exactamente, porque en todo lo que sea chatarra se va juntando, acumulando agua de forma que nosotros no podemos manejar. Entonces, evitar eso, sobre todo por nuestros niños. Ahora, yo quería hablar un poquito de la sintomatología. Tengo otro cuadrito que ahí voy a mandar, porque están a full los chicos de televisión. Así que yo le voy a mandar otro cuadrito para que veamos 4 síntomas importantes para tener... alertas. Para estar alertas. Sí. Yo justamente hablaba con alguien el otro día, me decía, ¿de qué tenemos que estar alerta ahora? ¿Del dengue o del coronavirus? De las dos cosas. Hay que ser prevenidos. Decía, pero esta época de dengue. Y sí, pero no, tenemos que cuidarnos de las dos cosas, ¿sí? Y ahí hay un cuadrito, no sé si se lee bien. El lo principal que tenemos que tener en cuenta es la fiebre alta. Más de 37 grados. Es una fiebre muy alta. Es una fiebre que, por más que tomamos ibuprofeno y demás, no baja. ¿Sí? Es una fiebre muy alta. El dolor de cuerpo, ¿sí? Las famosas mialgias y artralgias. Las mialgias son los dolores en los músculos. Creo que se me duele la carne, si me toco me duele. Bueno, esas son las mialgias, dolores musculares.
Y las artralgias son los dolores en las articulaciones, que son muy fuertes, y lo digo por conocimiento de causa, porque yo tuve dengue en el año, mira, ella siempre tenía en el pasado, ¿viste? Siempre se acuerda. No, fue cuando estaba en la facultad todavía, que después nos dimos cuenta que era dengue, porque en ese momento no nos dimos cuenta, pero la fiebre y el dolor era impresionante. Es como realmente como si te estuvieran quebrando los huesos. Es muy, muy doloroso. Después, otra de las cosas que es secundaria, pero también tienen que ver, es los vómitos, ¿sí? Y las cefaleas, ¿eh? También tienen que ver. Y otra cosa muy, pero muy importante es el salpullido, ¿sí? Es como una especie de salpullido que sale en la mayor parte del cuerpo, pero generalmente es más en los miembros inferiores y miembros superiores, ¿sí? En los brazos y en las piernas. En el tronco también puede aparecer. Y eso pica mucho, pica bastante. Entonces, es necesario tener en cuenta esta sintomatología en el caso, sobre todo en esta época del año, ¿sí? Así que bueno, a tomar mucha agua, a no exponernos al sol, a tratar de usar ropa fresca, comer tranqui, ponernos repelente, protector solar, cuidarnos de todas estas cositas que tienen que ver. Si vamos a entrar a la pileta, cuidar nuestros ojos y nuestros oídos. Si querés saber todo, pero todo sobre nuestros programas y verlo en vivo como todos lo están haciendo, acordate de eso, no te quedes fuera de la tendencia. Suscríbete a nuestro canal, HUT TV.